Una costumbre los miércoles, educación financiera con Nicolás González. Nicolás, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo estás? ¿Qué decís? Buen día. Bueno, este año es inevitable hablar de inflación, pero por supuesto que Sí. todas las variables que se van generando y cómo manejar la finanza de otra manera, ¿no? Sí, mira, ahora es una problemática mundial. Nosotros, lamentablemente, los argentinos estamos acostumbrados, mal acostumbrados a este tema de la inflación, pero uno sí, ya digo, empieza a ver este fenómeno a nivel mundial y dice, bueno, no sé si será mejor este entrenamiento. Yo creo que digo, claramente no. Es decir, siempre en las evaluaciones que se hacen de educación financiera a nivel mundial, donde mejor calificamos es cómo comprender la inflación. No cómo manejarla, pero sí cómo comprenderla a nivel de hogares. Eh, la inflación viene de la mano de ciertas ilusiones monetarias para las personas que funcionamos en una sociedad. Nos aumenta el sueldo y creemos que realmente es un aumento de nuestra capacidad de compra. Es decir, instantáneamente esa sensación de decir, bueno, ahora tengo más pesos, tengo más capacidad de compra que antes, cuando en realidad sabemos que como regla, en general los aumentos de sueldo son en algunos premios consuelos, como decimos, como para ver si podemos mantener algo del poder adquisitivo que teníamos antes. Entonces, decimos nosotros, ¿cómo armar, cómo incorporar las matemáticas para comprender mejor nuestras finanzas personales y qué cálculos matemáticos básicos podemos llegar a hacer para, ya digo, funcionar mejor como ciudadano a la hora del manejo ¿Cómo hacer financiero? para que los números nos cierren? Porque tenemos más plata, pero nos alcanza para menos. Exactamente, exactamente. Ese es el primer reconocimiento, ¿no? Es decir, abandonar la inocencia de que más peso significa más poder adquisitivo. Quizás ya la mayoría de los televidentes ya lo tiene claro. Sumar, restar, multiplicar y dividir. Las operaciones aritméticas básicas. Bueno, Mira, vamos acá a lo tenemos con la usarlas placa. respecto de la inflación. Es decir, ¿cuál es el primer dato que tenemos que entender? Bueno, algo que parece muy obvio. El sueldo se mueve a un ritmo en unas fechas y los gastos lo hacen a veces en las mismas fechas o en otras. Entonces, cuando vos decís, mi alquiler es tanto, o la cuota del colegio es de tantos pesos, o mis expensas este mes es de tanto, dicen algo y no dicen todo, porque lo que no dicen es cuál es la relación que tienen con tu ingreso. En las empresas habitualmente se usan lo que se llama indicadores, ¿no? Indicadores que son ni más ni menos relaciones entre variables. En este caso, una variable financiera es tu ingreso y las otras variables pueden ser, por ejemplo, tus gastos. Es decir, la realidad es que la inflación hace que lo que hoy decís me cuesta tanto, dentro de un mes el valor sea distinto. Y eso genera confusión. Vos lo escuchás en la calle cuando le decís a la gente, preguntás a la gente, te dice, no sé lo que valen las cosas. Pero más allá del entorno inflacionario, no sabemos cuánto valen las cosas en cuanto al esfuerzo que nos significa obtenerlas. Con lo ¿Sí? cual se nos hace mucho más difícil poder sacar cuentas, ¿no? Exactamente, porque la inflación lo que hace, rompe un poco un esquema de lo que se llaman los precios relativos. Vos decís, bueno, no sé, un litro de nafta vale tanto o equivale a tantas cosas. Muchas veces las personas lo que hacen es decir, bueno, ¿cuánto vale la hora que trabajo? Y en función de eso dice, bueno, para comprar esto necesito tantas horas de trabajo. Es decir, busca mecanismos para comprender mejor qué esfuerzo tiene que hacer para conseguir las cosas. La planificación se nos modifica todas las semanas prácticamente, podríamos decir, ¿no? Claro. Lo que vamos a plantear nosotros es que este tema, valores absolutos, es decir, tantos pesos, sí es un dato, pero no te sirve del todo. Lo que te sirve a vos es ir armando esa planificación financiera, ese presupuesto, estableciendo relaciones. Bien, las matemáticas que decíamos más básicas, las más cotidianas, esa aversión a las matemáticas nos juega en contra porque tenemos como resistencias, o en algunos casos podemos tener ciertas dificultades para hacer cuentas muy sencillas. ¿Sí? Calcular un porcentaje. Entonces lo que decimos nosotros es establecer relaciones, como decimos. Relación, por ejemplo, de gastos esenciales, ¿no? ¿Cuáles son los gastos esenciales que tiene un hogar hoy? El alquiler, la cuota de un préstamo hipotecario, si es que alguno todavía está en ese esquema. Sabemos que hay cerca de 120.000 hogares que están pagando préstamos hipotecarios UBA con muchas dificultades. Y de vuelta, ahí se ve un ejemplo típico de la trampa de los números, porque la gente ve la evolución de las cuotas, pero también tendría que ver la evolución de su ingreso, que es dispar, ¿no? Pero entonces, empezar a establecer relaciones, es decir, de mi ingreso,
no sé, el 30, 40, 50% se va en esto. Ir siguiendo esa relación, ¿no? ¿Cómo se mantiene? ¿No? ¿Sigue siendo el 50%? ¿Es un 60%? ¿En algún momento baja? ¿No? Eso te obliga a vos a mirar de manera integrada tus finanzas. Mirar cuánto ingresás, mirar cuánto gastás, mirar también, como dice al final, cuánto debes. ¿Sí? Que es clave. ¿Por qué? Porque cuando uno empieza un mes, uno dice, bueno, este es mi sueldo. Error. Tu sueldo no es el sueldo que vos cobrás, es el sueldo que a vos te queda menos las deudas que ya tenés contraídas y que este mes tenés que pagar. Exacto. Porque el sistema funciona así, ¿verdad? Es decir, vos tenés un ingreso, en algún momento tuviste que contraer una deuda porque tuviste un contratiempo, una emergencia, o quisiste darte un gusto. Bueno, ahora llega el momento de pagar y vas a pagarlo de lo que tenés, que es tu ingreso. Entonces, estas relaciones, ¿estamos en condiciones de sacarlas? Como decimos, en las empresas hay infinidad de cálculos que sirven ¿para qué? Para que vos tomes conciencia de dónde estás parado, ¿no? Decís, bueno, ¿cuál es mi situación? ¿Es una situación más o menos cómoda, holgada, ajustada, complicada? ¿Estoy financieramente hundido? Entonces, relaciones a calcular. Empezar a pensar que vos, es decir, no es que debés X cantidad de pesos, sino que debes una determinada porción de tu ingreso. Es decir, que ya tenés comprometido algo en relación a la fuente con la que vos funcionás, que en general, en la mayoría de los hogares, es un ingreso que puede ser fijo, ¿sí? O puede ser un ingreso variable por personas que desarrollan actividades, no sé, desde un oficio a un jardinero o personas que tienen ingresos irregulares, donde las cuentas cambian. Entonces, yo propongo algunos indicadores, ¿no? ¿Cuál es la relación de las deudas con tus ingresos? ¿Cuál es la relación de los gastos fijos? Eso que no podés esquivar. Vos decís, empieza el mes, ya están. ¿Sí? Vos decís, y este mes no lo voy a hacer, ¿no? Este mes ya está. Más allá de lo que decíamos de que últimamente mes a mes se va modificando, o antes, ¿no? Se modifica el monto, pero si vos decís, bueno, esto es lo que gasté el mes pasado, es muy probable que ese gasto este mes sea distinto. Pero también puede ser que sea distinto tu ingreso. Por eso, para no distorsionar la mirada de lo que vos realmente tenés que manejar, nosotros lo que proponemos es establecer relaciones entre los gastos, en este caso, y los ingresos. Cuando vos analizás los gastos, siempre es una oportunidad de pasar un peine y decir, bueno, este que hasta ahora estaba acá, si yo veo que la importancia de los gastos en mi presupuesto cada vez es mayor, quizás sea un momento de revisarlo y suprimirlo, interrumpirlo. Viste que hay interrupciones transitorias, ¿no? Vos decís, bueno, transitoriamente por 3 meses, hasta que yo no acomode las cosas, tengo que abstenerme de gastar en esto. Este otro tema, como decíamos, porque uno dice, bueno, de vuelta, yo tengo unas deudas y tengo un ingreso, pero también es cierto que tengo un ingreso, pero que tengo que destinar parte de ese ingreso inevitablemente a ciertas cosas. Por lo tanto, ¿cuánto es mi verdadera capacidad para pagar? Claro, el ingreso neto no es lo mismo, ¿no? Y no es 100, porque puede ser o comprometido por deudas anteriores o comprometido por gastos que vos no podés evitar. Que de lo contrario, a veces decimos, parece un juego que es jaque mate, pero es un juego que si vos no atendés tus deudas con tus ingresos, inevitablemente te quedan 2 alternativas. Si querés seguir gastando, o desahorrás, no sé, tenés un ahorro guardado en algún lugar. Sí, una reserva que utilizás. Sí, lo tenés que vender para hacerte los pesos para pagar, o tomás una deuda. Es decir, el juego cierra así. Digamos, no hay magia en términos financieros. Le pasa a los hogares, le pasa a los gobiernos. Interesante la cuestión de los hogares porque vos siempre defendés tu plata. Estás jugando con tu dinero, no con el dinero de los demás. Y un tema también empieza a ser interesante cuando vos comprás en cuotas en este tiempo de aumento de tasas de interés. Es decir, cuando vos tenés conductas medio de piloto automático, como decíamos la semana pasada, y vos pagás el mínimo. Si vos hoy revisás una tarjeta y ves qué te ofrece el banco como opción para pagar, te dice, ¿paga todo o paga el mínimo? ¿Por qué el banco no empieza a ofrecer opciones intermedias? ¿Por qué no estimula que las personas empiecen a pagar lo que puedan? Es decir, ¿cuánto podés pagar? Esto, y al final te ofrezca el mínimo, ¿no? Bueno, ¿cuánto pagamos los hogares en conceptos de intereses y gastos por financiar nuestras operaciones? ¿Cuánto se llevan del ingreso?
estas cuentas empiezan a ser sorprendentes. Estamos armando a través de las redes sociales también algunos indicadores más prácticos y numéricos para que la gente empiece a utilizarlos en su vida personal. Es decir, no estamos hablando de grandes planificadores financieros, sino empezar a comprender y usar las herramientas que nos dio la escuela, que nos dio la vida, como las matemáticas, para tener unas finanzas mejores y más sanas. Bueno, hoy más que nunca, educación financiera. Más que nunca. Nicolás, muchas gracias. Gracias a vos. Nicolás González con nosotros también en este miércoles de Mar del Directo.